Buenas tardes, hermanos. Quería compartir con ustedes en esta noche, una noche especial, una noche en la cual el pueblo del Señor nos congregamos, aunque sea virtualmente, como para unirnos en oración y también unirnos en la meditación de la palabra de nuestro Dios. En esta noche quería, en primer lugar, recordar un poco lo que se está recordando en el pueblo cristiano, en el pueblo evangélico, que es sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. En septiembre, desde hace ya algunos años, se recuerda el mes de la Biblia. Se llama así este mes, como ya quizá muchos lo saben, porque el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina, llamada la Biblia del Oso. Se llamaba así porque en la tapa había un oso comiendo miel de un panal. Esta traducción después fue revisada por Cipriano Valera y desde allí se dio origen a la famosa versión que usamos habitualmente, Reina Valera. Y con motivo de recordar en este mes, el mes de la Biblia, yo quisiera compartir con ustedes algunas cosas que quizá muchos ya sabemos, pero siempre es bueno recordarlas para tenerlas presentes en nuestra memoria. La Biblia que nosotros tenemos posee 66 libros que fueron inspirados directamente por nuestro Señor. Como leemos en 2 de Timoteo, donde el Señor nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A esta lista de libros que se reconoce como inspirados se le conoce como canon. Esta palabra viene del griego, que significa caña. La caña en la antigüedad era un instrumento para medir. Después evolucionó a regla o norma. Esto quiere decir que la Biblia que nosotros tenemos tiene que servir también como una norma de fe y de conducta para cada una de nuestras vidas. La Biblia originalmente fue traducida, perdón hermano, fue escrita en 3 idiomas. Después fue traducida a los distintos idiomas que hoy tenemos en la Biblia en nuestros hogares. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y algunas partes de la Biblia en arameo. Actualmente dicen que la Biblia se ha traducido ya a más de 2300 idiomas. La Biblia fue redactada en 3 continentes: Asia, Europa y África, y escrita progresivamente a lo largo de aproximadamente 1600 años. 1500 el Antiguo Testamento y aproximadamente 100 años el Nuevo Testamento. Y Dios se valió de grandes hombres para poder, como instrumento, para poder escribir las distintas partes que hoy tenemos de la Biblia. Y entre todos estos autores, aproximadamente 40 autores, hay una armonía tan perfecta en la palabra de Dios que es imposible no creer que hay un solo hilo conductor y hay un solo autor de esta palabra que tenemos hoy en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros celulares, por internet. Y ese autor es nuestro Dios. La Biblia está compuesta de varios géneros también literarios, como poesía, historia, canciones, memorias, biografía, profecías, leyes, parábolas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto podríamos hablar y sacar información de nuestra Biblia? La Biblia es una palabra que nunca va a ser destruida. Leemos en Isaías que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra
del Dios nuestro permanece para siempre, permanece para siempre. No hay otro libro en la historia de la humanidad que haya recibido tantos ataques como la Biblia. Hay un filósofo francés muy conocido en la antigüedad, cuyo apellido era Voltaire, afirmó que en 100 años se iba a extinguir la Biblia. Y no solo que no sucedió eso, sino que la Biblia aún en la actualidad sigue vigente y se imprimen centenares de Biblias, miles de Biblias. Pero hay una gran ironía en la propia casa del filósofo francés Voltaire, que afirmó que la Biblia iba a ser destruida y junto con ella el cristianismo. Hoy en día se imprime centenares de Biblias en su misma casa. Es un depósito de sociedad bíblica. Y así la palabra de Dios se sigue difundiendo día tras día a lo largo de todo el mundo. Y en esta noche vamos a meditar para la palabra de Dios, para recordar esta palabra que el Señor trae a nuestros corazones en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dice el Señor: oye pues, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este hermoso pasaje y este hermoso capítulo 6 de Deuteronomio nos habla un poco, nos habla un poco del resumen de lo que el Señor quería para su pueblo en la antigüedad, para Israel. Pero es lo mismo que el Señor quiere también para su pueblo en la actualidad. Ese mismo mandamiento que Moisés le daba al pueblo de Israel en la antigüedad fue lo que el Señor repitió cuando Él vino acá en la tierra. Y lo podemos encontrar también en Marcos 12:29, cuando el Señor le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento o el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Quiere decir que estos mandamientos, aún en la antigüedad, podemos decir que están vigentes. Amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto el Señor en la antigüedad y en la actualidad también quiere enseñarnos algo con respecto a su palabra. Hemos leído allí en el libro de Deuteronomio que el Señor le dice a su pueblo en la antigüedad y también nos dice a cada uno de nosotros: oye, en el versículo 4. Esa palabra oye, oír, es una palabra que está en imperativo y nos habla de una acción, no simplemente escuchar y olvidar, sino escuchar para hacer. Y qué hermoso es, queridos hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella con una actitud de obediencia, cuando queremos aprender de la palabra de Dios, no simplemente para tener conocimiento, sino para ver qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas y correr para obedecer la palabra de Dios. Y en esta noche yo quiero separar este pequeño texto que hemos leído en 4 palabras, nada más. Y de manera sencilla poder cada uno de nosotros entender lo que el Señor quiere que hagamos con esa palabra suya, con esa Biblia que nosotros tenemos hoy en día
con ese compendio de libros que el Señor nos ha dejado para que podamos meditar en ella. Y lo primero que podemos decir de este pasaje que hemos leído y de toda la palabra del Señor que tenemos es que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos meditar en su palabra, que no simplemente escuchemos, sino que no simplemente leamos, sino que podamos profundizar en cada uno de los conceptos que Dios tiene a través de toda la Biblia, porque Él tiene grandes enseñanzas para cada una de nuestras vidas espirituales. Aquí el Señor le estaba diciendo a su pueblo, oye, pero no un oír de manera liviana o superficial, sino que ellos pudieran meditar en su palabra, pudieran atender a sus mandamientos y comprender que había un solo Dios al cual ellos debían amar y debían obedecer. Y el versículo 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto nos habla, queridos hermanos, que nuestro amor por nuestro Señor, por nuestro Dios, debe ser un amor integral. Lo debemos amar con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros tengamos a nuestro alcance. Debemos dedicarle la vida a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Nos habla de los sentimientos, de lo más profundo que hay en nuestro ser. Nos habla también con toda nuestra fuerza, con toda la parte espiritual. Debemos amar y seguir y obedecer a nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, podemos decir que con su palabra debemos meditar. Debemos meditar en su palabra. Debemos también obedecer a su palabra. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos obedecer su palabra. Que esa palabra que leemos cotidianamente, que escuchamos, que vemos quizá a través de distintos videos, películas, etcétera, podamos obedecerla. Que no simplemente sea una distracción en nuestras vidas, sino que cada uno de nosotros podamos tener como norma, como meta, como objetivo, obedecer lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas espirituales. Fíjense ustedes que acá el Señor le estaba diciendo a su pueblo Israel que esas palabras debían estar en su corazón. Esas palabras eh, dirigidas a través de Moisés debían estar en el corazón. Y cuando se nos habla del corazón, nos habla de una fidelidad interna que tiene que haber entre nosotros y la palabra del Señor. Debemos ser fieles, debemos obedecer a ese mensaje que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Y no simplemente debemos obedecer la palabra, sino que también debemos compartirla. Aquel versículo siguiente que hemos leído en Deuteronomio dice, y repetirás a tus hijos. Qué importante es repetir esa palabra que llegó a nuestros corazones, que transformó nuestras mentes, que cambió el destino eterno de nuestra alma, poderlas compartir principalmente en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, que ellos escuchen por boca nuestra lo que el Señor quiere de cada una de nuestras vidas espirituales y no simplemente repetirlas en nuestro hogar, sino cuando dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. El Señor quiere que en cada momento de nuestra vida nosotros podamos estar compartiendo su palabra, compartiendo el mensaje que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas y poder también impregnar todo nuestro hogar, todo nuestro entorno con esa palabra del Señor. Y la atarás, dice el versículo 8, como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor quiere que cada parte de nuestro ser esté impregnado de su palabra, de sus mandamientos, de todo lo que Él desea, de su voluntad,
para cada una de nuestras vidas espirituales. Ojalá que el Señor en esta noche nos haga entender que cada uno de nosotros debemos meditar en su palabra, debemos obedecerla, debemos compartirla. Y todo eso tiene un propósito, un propósito. El propósito de su palabra es de bendecirnos. Fíjense en lo que dice, cómo comienza este pasaje en el eh, versículo 2, versículo 3 y también al final, en el versículo 24 del capítulo 6. Dice, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. El objetivo de Dios para que nosotros podamos meditar en su palabra, para que podamos obedecer su palabra, para que podamos compartir su palabra, es de bendecirnos. Dios quiere bendecirnos con su palabra. El objetivo principal de Dios es de bendecir a la humanidad, que toda la humanidad pueda ser impregnada con su palabra, para que esa palabra suya pueda bendecir a una humanidad que está perdida y que está bajo el yugo de nuestro enemigo Satanás. Estaba leyendo en relación a este tema que dice que en los Estados Unidos, en cada una de las escuelas de los Estados Unidos, allá por los años 60, 50, dice que había una placa en cada una de las escuelas en la entrada con los 10 mandamientos. Entonces, cuando el alumno entraba a la escuela, lo primero que veía era esa lista de los mandamientos del Señor. Luego de entrar a la escuela, se oraba, todos en grupo, se leía un salmo, se compartía la palabra y se entraba y se ingresaba a clase. Esa sana costumbre se dejó de practicar por distintos motivos. Y hoy en las puertas de las escuelas de los Estados Unidos no hay una placa con los 10 mandamientos. Dice que ahora en cada una de las escuelas de Estados Unidos hay un detector de metales para saber qué niño entra a la escuela con un arma para asesinar a otro. El Señor quiso y quiere aún en la actualidad bendecirnos con su palabra. Y este ejemplo que le pongo que sucedió en Estados Unidos es un ejemplo muy claro, cómo la palabra del Señor trae salud mental, espiritual en el corazón de la humanidad. Y cuando dejamos de lado su palabra, esa palabra suya que trae paz, consuelo, bendiciones para nuestras vidas, nuestra vida comienza a decaer y comienza a entrar quizá la desazón, la angustia, la violencia, el desánimo, la inmoralidad y cuántas otras cosas más que suceden en nuestra vida cuando dejamos de lado la palabra de Dios. Pero la bendición principal que el Señor quiere traer a nuestra vida a través de su palabra es la salvación eterna de nuestra alma. Por eso, queridos hermanos, es importante que cada uno de nosotros atendamos a la palabra del Señor. Y no simplemente en este mes, que es el mes de la Biblia, sino en cada momento de nuestra vida podamos descansar en su palabra, podamos meditarla, podamos obedecerla, podamos compartirla para ser bendecidos, pero también para bendecir a otros. Traerá bendiciones en nuestra vida. Y el Señor mandó, dice el versículo 24, para que cumplieran todas estas palabras y para que temieran a Jehová, para que les fuera bien. Ojalá que cada día de nuestra vida nosotros podamos también mandar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno, podamos insistir a que debemos obedecer su palabra, que debemos temer a nuestro Dios para que de esa manera nos vaya bien y que esa vida que Él nos ha dado se prolongue más allá de esta tierra, allá en la eternidad,
donde el Señor nos espera y quiere bendecirnos. Y cuando todo esto haya pasado, dice el Señor en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es lo único que nos llevaremos de acá, de esta tierra, la palabra de nuestro Dios. Fíjense en lo importante que es su palabra, que será lo único que podremos conservar de esta tierra. Esa palabra suya, impregnada en cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones y de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y ojalá que cada día de nuestra vida podamos interesarnos más y más por su palabra, por la meditación en su palabra, que podamos también obedecer sus mandatos, sus mandamientos, que podamos compartirla con aquellos que quizá no la conocen, pero principalmente con nuestra familia, para que sea de bendición para nosotros y para todas las personas que nos rodean. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y espero que estén bien y sigamos orando los unos por los otros. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, y llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Será mi Rey y trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el cuando aparecerá mi Rey, trompeta